Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente nos reunimos para comenzar el estudio de esta semana, que tiene como título La Cosmovisión Bíblica. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tus ricas bendiciones que has tenido para con nosotros. Comenzamos una nueva semana y queremos comenzarla contigo, Señor. Oramos para que tus bendiciones nos acompañen y tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo que hemos de aprendernos esta semana, que es el versículo central de la meditación de esta semana, la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Muy bien, en el libro de Apocalipsis encontramos dos grandes globalizaciones. La primera lo encontramos en el capítulo 13, que es la globalización del error. Dice que todo el mundo se maravillará frente a la bestia del mar, la bestia que sale del mar. Esto lo encontramos ahí en los versículos 3, en el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 12 y versículo 16. Pero hay una segunda globalización también, que es la globalización de la verdad, que lo encontramos en el siguiente capítulo, en el capítulo 14, donde dice que el evangelio eterno será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto lo encuentran en los versículos 6 y 7 de Apocalipsis. Todo este asunto se desarrolla en un tiempo muy particular. Ya lo había dicho Pablo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que vendrían tiempos peligrosos. Él lo había dicho. Y son los tiempos en donde ese es el marco en el que se va a presentar esta situación del error, pero también de la verdad. Hay un conflicto entre el error y la verdad. Son dos grandes globalizaciones que se enfrentan. Ahora, ya habíamos sido advertidos, también Pablo nos advirtió en el libro a los Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 14, dice que habría todo viento de doctrina, que las personas seguirían muchos vientos de doctrina. Vientos de doctrina significan filosofías nuevas, vientos de doctrina le llaman. Y dice que muchas personas estarán tal vez muy dispuestas a escuchar todos esos vientos de doctrina y les llama también inclusive que son cuentos o fábulas. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 4. Dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es un tema bastante delicado. Necesitamos por eso estar bien cimentados en la palabra de Dios, porque hay dos grandes errores por los cuales podemos, por las fábulas, por los cuentos, por las filosofías, por las doctrinas, podemos seguir el error. Una de ellas, hemos estado hablando de ello, es la inmortalidad del alma. ¿Cómo se cree que el alma no muere, sino que sigue a otro estado o en otro lugar esperando o esperando ser perfeccionado o esperando crecimiento? Como quiera que sea, ese error nos puede engañar. Y hay otro, que no hemos hablado aún de ese, pero es de un día falso de adoración, un día santificado que no es el que Dios otorgó. El tema que nos ocupará esta semana, hablaremos precisamente acerca de qué visión bíblica, cuál es la visión bíblica de estas cosas. Es así que prepararemos entonces nuestro espíritu esta semana. Recordemos,
el versículo importante y principal de esta semana. Pueden ir meditando en el 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El modelo de Jesús es el tema que nos ocupará en los siguientes minutos. Tenemos un ejemplo en Jesús, aún desde la niñez tenemos ejemplo en Él para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Y nuestro Señor Jesucristo fue un ser humano perfecto, y en su perfección Él abarcó todas las dimensiones de su ser y las desarrolló. Es lo que nos dice por lo menos el libro de Lucas, hablando de su infancia en el capítulo 2 y en el versículo 52. Dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Lo están leyendo? Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que su parte mental fue desarrollada, que crecía en su parte mental. Y dice, y en estatura. Entonces su parte física también era afectada en su crecimiento. Dice, y en gracia para con Dios. Su crecimiento espiritual estaba siendo desarrollado. Y también crecía en gracia para con los hombres. Socialmente, él crecía socialmente. Esas 4 áreas de crecimiento estaban siendo desarrolladas en el Señor Jesucristo. Y no es diferente para ninguno de nosotros, criaturas suyas. También hemos de desarrollarnos en esas 4 áreas. No podemos negar que somos personas, seres integrales. Nuestra parte mental está íntimamente relacionada con nuestra parte espiritual, así también como con nuestra parte física. Y hemos de juntar estas áreas con nuestro comportamiento en la sociedad. Todo está completamente, íntimamente relacionado. Es así que en nosotros también debe haber un desarrollo de esa índole. También debemos desarrollarnos de esa índole. Tal vez no alcancemos a la perfección de nuestro Señor Jesucristo desarrollando esas áreas, pero sí tenemos que buscar esa perfección, porque finalmente el propósito de Dios es restaurarnos y nuevamente volvernos a la imagen suya, así tal y como fuimos creados en el principio. Vamos a leer Mateo en el capítulo 4 y en el versículo 23. Dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es interesante cómo el Señor desarrolló con eficacia el ministerio que nos fue revelado a nosotros. ¿De qué cosas hizo Él? Enseñar, predicar y sanar. Todas sus facultades, todo ese crecimiento en su niñez fue puesto en acción a la hora de comenzar su ministerio, y Él enseñaba, predicaba y sanaba. Ahora, ¿no es la tarea nuestra también? Él es nuestro modelo. También es nuestra responsabilidad participar de estas actividades, enseñar, predicar y sanar. Entonces, hemos de entender y ser conscientes de que nosotros somos seres integrales. La parte espiritual, la parte física, la parte social, la parte mental deben estar íntimamente relacionadas. La verdad de Dios, la verdad que nos fue revelada en su palabra, abarca todo nuestro ser, incluye todo lo que somos. No podemos solamente basarnos en que nuestra parte espiritual es desarrollada en cierta parte de nuestra vida y el resto no tiene nada que ver. No, todo nuestro ser, física, mental, espiritual y social, deben estar íntimamente relacionados con lo que somos. Eso compone el ser. Lo que soy, eso vivo, eso hablo.
Ese es mi comportamiento. Entonces comprende todas las dimensiones de nuestra vida. De esa manera, la obra de la redención su objetivo es volver a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Por eso Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro modelo, porque Él nos mostró cómo esas áreas fueron puestas en servicio. ¿Para qué? Para enseñar, para predicar y para sanar. Hemos de participar de ellas. Entonces, la imagen de Dios puede ser restablecida en nosotros en la medida en que nosotros también permitimos que ese crecimiento y ese desarrollo pueda estar en nosotros. Eso es lo que Dios pretende hacer con nosotros. Un proceso de preparación para su segunda venida. Y nosotros hemos de entrar en ese ámbito, así como el Señor Jesús se desarrolló para poner en práctica todas esas facultades para el servicio de otros en la enseñanza, en la predicación y en la sanación, que nosotros también podamos hacerlo, desarrollar esas facultades para el beneficio de otros, para que también, así como nos preparamos nosotros para su pronta venida, otros muchos puedan ser preparados. El cuerpo como templo es el tema que nos ocupará en los siguientes minutos. A través del estudio que hemos llevado en este último trimestre, hemos podido encontrar argumentos acerca de cómo nosotros, los seres humanos, somos una entidad indivisible, que nosotros somos la composición de el soplo de vida más el cuerpo, y eso nos hace ser almas vivientes. Somos un compuesto, una composición. Entonces, en nuestro cuerpo y el soplo de Dios es una parte integral. Somos un ser integral. No puede haber separación y división. Muy diferente de las teorías y filosofías que creen acerca de la inmortalidad del alma, en donde el cuerpo es uno y el alma, o lo que llaman espíritu, es otro. Y no es así. Somos una entidad integral. Ahora, si bien esto es cierto, si bien esta es nuestra creencia tal y como lo muestra la Biblia, pues hemos de basarnos en la Biblia acerca de algunos conceptos que necesitamos reconocer al entender que somos una parte integral. Por ejemplo, nuestro cuerpo ha de ser, si bien es parte integral de nosotros, nuestro cuerpo debe ser tenido en cuenta como parte integral de nuestra experiencia religiosa. O sea, como no somos una entidad indivisible, la religión abarca todos los aspectos de nuestra vida, del ser humano. Entonces, necesitamos considerar nuestra salud física como un deber religioso. Hemos de cuidar nuestro cuerpo, es deber nuestro cuidar de nuestro cuerpo. Algunos versículos que nos pueden ayudar a entender esto, que es el pedido de Dios para nosotros. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Interesante, somos templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, versículo 17, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí se está refiriendo a todo el ser humano, todo lo que compone el ser humano. Eso es lo que somos nosotros. Templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 19. Nos dice de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Recuerdo que muchas veces, tal vez yo hasta lo dije, no recuerdo eso, pero sí recuerdo haber escuchado de personas que han dicho, bueno, finalmente yo soy el que veo, o yo soy el que estoy haciendo esto o aquello.
soy yo y es mi cuerpo. Y como es mi cuerpo, pues yo veré cómo lo trato. Estamos completamente equivocados. Este cuerpo que tenemos es de Dios y algún día tenemos que responder por las pertenencias de Dios. Y Dios tuvo a bien colocar su soplo de vida en cada cuerpo. Somos suyos completamente. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Hemos sido qué? Comprados por precio. Estamos en deuda con Dios. ¿Y qué fue lo que compró Dios? ¿Solo su aliento de vida? No, todo nuestro ser. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo también. Si no, no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Él pagó el precio muriendo en la cruz para que nosotros tengamos vida, podamos continuar una vida para que nos acerquemos a Él, para que tengamos oportunidad de acercarnos a Él en la manera en que Él espera que lo hagamos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo? Cualquier cosa que hagamos, comer o beber, esto afecta a nuestro cuerpo y también afecta a nuestra mente, ha de ser hecho para gloria de Dios. Así es que, si bien nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, como Adán y Eva, entonces este asunto de que hayan sido creados a imagen de Dios implica no solamente cuál era su manera de pensar o su carácter, sino que también abarca la parte física. Abarca, no estoy diciendo, no estoy refiriéndome a la forma, pero me estoy refiriendo es que si somos creados a su imagen, significa que lo que significa el cuerpo para nosotros es lo que ha de significar el cuerpo para Dios. Y hemos de cuidar entonces nuestro cuerpo. Hemos de cuidarlo. Hemos de tener cuidado de cómo nos conducimos por la vida, no de manera descuidada. La restauración es un proceso muy largo y es lo que el Señor quiere cumplir en nosotros. Esa restauración de tanto del cuerpo como del espíritu. Toma un tiempo y ese tiempo es hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya entonces lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible se vestirá de incorrupción. Pero solo hasta ese momento, según 1 Corintios capítulo 15 y versículos 53 y 54. En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, hemos nosotros de cuidar, somos responsables del cuidado de nuestra vida, de nuestro ser, de todo lo que somos. Por eso el cuidado espiritual debe ser permanente, así como el cuidado físico de todo lo que somos. Juan escribió, recuerden en tercera de Juan, escribió a su amigo Gallo, y recordemos que la palabra fue inspirada por Dios, según segunda de Timoteo capítulo 3 y versículos 15 al 17 podemos encontrar que la palabra de Dios nos enseña y nos prepara para la salvación. Fue revelación de Dios según primera de Pedro 2:21, 2:19. Ahora, si bien es cierto, miren lo que dice Juan a su amigo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le está diciendo, bueno, así como prospera tu alma, así como te enriqueces espiritualmente, también necesitas estar enriquecido físicamente. Debes tener salud, debes cuidar de tu cuerpo. Es el deseo de Dios para nosotros. Entonces, mi amigo y hermano, hemos de tener en cuenta
que hemos de guiarnos por los principios inspirados de Dios. Y acabamos de nombrar algunos versículos que nos invitan para que participemos de ese principio del cuidado de las pertenencias de Dios, y nosotros le pertenecemos. Estamos en deuda con Él, fuimos comprados por su sangre. Así que nosotros necesitamos dar lo mejor de nosotros. Aún así, sufrir la consecuencia pecaminosa de la humanidad y vivamos en un entorno pecaminoso, pero necesitamos dar lo mejor de nosotros para estar en la mejor forma posible para honrar y glorificar el nombre de Dios. Es necesario que confiemos en Dios y que hagamos lo mejor posible en nuestra vida para estar bien. El resto tendremos que dejárselo a Dios. Hacemos lo mejor posible. Recordemos que estamos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, y por más que nos cuidemos, el pecado o sus resultados nos alcanzarán, o bien en la enfermedad o de alguna otra manera nos alcanzará, pero no será nuestra elección voluntaria, porque nosotros estaremos haciendo lo mejor que podamos hacer, lo mejor que está a nuestro alcance. La mente de Cristo es el tema que nos ocupará en esta meditación, en esta hora. Vamos a mirar lo que está revelado en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22. Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Este pasaje nos está mostrando que, a pesar de que algunas circunstancias a nuestro alrededor pueden estar tentando contra nuestra buena actitud, nuestra buena manera de actuar, es verdad. Los lugares que nosotros frecuentamos pueden ser una tentación para nosotros, pero la verdad es que el mal está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Esa es la realidad. De nosotros salen los malos pensamientos. Nadie obliga a otra persona a pecar. Somos tentados y nosotros cedemos es por lo que hay en nuestro corazón. Entonces es así que lo que debe cambiar en nosotros es nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Nuestra mente debe ser transformada, debe haber una nueva manera de pensar, nuevos pensamientos, una nueva visión de la vida. Algunos versículos nos hacen pensar acerca de cómo piensa Jesucristo, qué significará tener la mente de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Significa tener un pensamiento como piensa el Señor, un pensamiento dado al bien. Ustedes saben, ellos en los escritos que tenemos en los evangelios nos muestran cómo el Señor estaba permanentemente buscando cómo hacer bien a las personas. Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ustedes saben, y yo, que cuando la palabra de Dios habla del corazón, se está refiriendo a la mente, donde tomamos decisiones, donde están los sentimientos, las emociones, donde se manejan eso. El corazón que tenemos en el pecho, él solamente bombea sangre, él no tiene otro trabajo. Cada vez que se habla del corazón se está refiriendo a la parte cerebral,
al lóbulo frontal, donde tomamos las decisiones. Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, significa a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente de Cristo es tener esta buena voluntad de Dios, que es ¿qué cosa? Agradable y perfecta. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Educar nuestra mente es nuestro trabajo. No es fácil, porque las situaciones externas nos estimulan para pensar mal. La sociedad en la que vivimos nos estimula para pensar mal. Las cosas que vemos, lo que se proyecta en los medios de comunicación, nos estimulan para pensar mal. No es fácil, pero hemos de pedir al Señor ayuda para que nuestra manera de pensar sea diferente. Entonces no vamos a extrañar el hecho de que cuando nuestro Señor Jesucristo habló en el Sermón del Monte, Él amplió y profundizó el significado de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y los puso al nivel de los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Recordamos? Voy a leer algunos versículos que nos pueden ayudar a ver cómo esto es una verdad. El Señor dijo así en el versículo, vamos a leer capítulo 5 de Mateo, en el versículo 43 en adelante. Versículo 43, vamos a leer desde el 43 hasta el 48. Y dice así: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es interesante, porque el Señor está poniendo aquí el mandamiento más alto de lo que nosotros imaginamos, de lo que significa amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo. Es interesante. Ahora, el Señor también dijo en el versículo 23: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es estrado de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El versículo 27 nos dice también de la siguiente manera. Escuchen, versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Interesante. El Señor pone los mandamientos más allá que las acciones. Los lleva al nivel de nuestro pensamiento, al nivel de las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Por eso no debemos de extrañarnos. Nuestro pensamiento debe cambiar. Debe ser diferente. Debemos tener nuevos ideales en nuestra mente, nueva manera de ver las cosas. Entonces, a pesar de que en nosotros hay imperfecciones, si nosotros tenemos esta manera de pensar, el Señor nos comienza a llamar
perfectos. Él nos considera perfectos, según Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, Él nos está contando a todos los que hacemos lo mismo, esto mismo sintamos, y si una cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Perfectos somos, no porque ya seamos puros en su totalidad, pero estamos prosiguiendo al blanco. Es nuestro deseo cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar, tener la mente de Cristo, una mente que se sujeta a la voluntad de Dios. Cuando estamos unidos con Cristo, pues tenemos su mente. ¿Qué cosa empieza a resaltar en nuestro carácter? La pureza, la humildad, la verdad empiezan a ser visibles en nuestra manera de ser. De hecho, no solamente internamente, ciertamente las cosas internas se empiezan a expresar en la parte física, en nuestro rostro cambia. Cuando la gente nos ve, dice, bueno, ese ahora está feliz, está diferente. ¿Por qué? Porque ya hay alguien morando en nuestro corazón que nos da la esperanza, que nos da confianza de un futuro mejor. Y esto ejerce un poder transformador en nuestra vida. Y las cosas externas testifican de lo que hay dentro de nosotros, de lo que hay en nuestros pensamientos. El Señor te bendiga, mi hermano. Espero que estos versículos puedan ayudarte y animarte, porque ciertamente los que trabajamos en busca de mejorar nuestra vida, buscando a Dios para que nos dé el poder necesario para hacerlo, para que Él transforme nuestra vida, estamos andando en un camino de perfección. Y el Señor así trabaja con nosotros. Un abrazo, mis hermanos.